perdónenme la palabra, yo le decía coloquialmente que era como la carta al niño Dios de una organización sindical, porque pasábamos de un modelo flexible que tenemos en este momento a raíz de la ley 5090 a un régimen absolutamente estricto de inamovilidad del trabajador, situación que obviamente complicaba muchísimo todo lo que tenía que ver con las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas, porque en su momento se estableció que solamente para despedir o para terminar un contrato de trabajo tenía que existir una justa causa, situación que hacía muy complejo ya los ires y venires y la forma de trabajar de las diferentes, de las pequeñas y medianas empresas, de las grandes compañías también, o de cualquier persona que tenga a su cargo un trabajador. Pensemos en una sola persona que tenga un trabajador, una empleada del servicio doméstico, que tenga un trabajador que tenga un negocio pequeño y cuando una persona no desarrolla bien su labor, simplemente en este momento lo que hace es acudir a la regla de la indemnización. Y de esa forma terminan los contratos de trabajo. En el primer borrador y de hecho también en el segundo lo que se hizo fue decir, no, aquí usted solamente va a poder terminar el contrato de trabajo por una justa causa y digamos que esa fue la situación que generó que los gremios y las grandes a esta propuesta y finalmente ya hacia el domingo, el fin de semana, salió un nuevo borrador que es básicamente el que les traemos ahora y sobre el cual se funda o les queremos compartir y mostrar esta presentación. El, el, este, trataré como de no ser tan, es un tema muy jurídico, trataré de hacerlo como un poquitico más amable, a pesar de que la presentación tiene mucho texto, pero trataré de hacerlo no tan aburrido para las personas que no son abogadas. Sabemos que aquí tenemos muchas personas que tienen empresas, que son emprendedores o que son trabajadores, entonces trataré de hacerlo no muy aburrido y si y sientan en la tranquilidad de realizar las preguntas en el momento en el cual también lo consideren oportuno. Entonces, la propuesta trae como dos puntos o dos columnas en este tema. La parte individual, que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con todo lo que tiene que ver con la normatividad de cada uno de los trabajadores, del trabajador como tal con su empleador, y la parte colectiva, que es lo que tiene que ver ya de las organizaciones sindicales con los diferentes empleadores o aquellas industrias o aquellos grandes empresas a las cuales acuden a través de los diferentes mecanismos establecidos en la ley. Entonces, la parte individual, ¿no?, que es donde yo también quiero hacer más énfasis, trae como unos pilares y unas situaciones fundamentales, ¿sí? Unos principios constitucionales y un tema de estabilidad. Establece un procedimiento disciplinario para poder terminar los contratos de trabajo y ahorita lo vamos a ver. Trae otras modalidades de contratación, trae unas situaciones muy puntuales que son relevantes, que son nuevas, trae unas modificaciones a los contratos, a las jornadas de trabajo y a los recargos laborales, unas modalidades contractuales y también tiene un tema relacionado con la tercerización. Entonces, vemos que estos son uno de los pilares donde los cuales el gobierno y a través, digamos, de los acuerdos tripartitos. ¿Por qué tripartitos? Porque ahí estaban el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, las agremiaciones de empleadores y las organizaciones sindicales a través de los representantes sindicales quienes estuvieron trabajando durante todo ese tiempo en esta reforma. Entonces, digamos que no sé si se podrá llegar a un consenso esta propuesta o este proyecto de ley va a ser presentado el 16, es decir, pasado mañana, y a partir de allí, junto con lo que viene ya de la reforma a la salud, se empezarán a debatir dentro del Congreso. Entonces, viendo y yéndonos al tema de los principios constitucionales y el tema de estabilidad, esta reforma plantea una situación y es que quiere traer ya e incorporar a los principios constitucionales, todos los principios constitucionales a la ley, especialmente el tema de estabilidad. Dentro del artículo
53 de la Constitución se habla, siempre se habló, de la Constitución del 91 siempre se habló de de unos principios generales del derecho y de un estatuto del trabajo. Entonces, y decía que ese estatuto del trabajo tenía que tener unos principios, es decir, esos derechos mínimos que debe tener un trabajador o que deben regular una relación laboral entre una empresa, un empleador y un trabajador. Y hablaba mucho de la estabilidad, habla mucho del principio de la primacía de la realidad, que coloquialmente el principio de la primacía de la realidad, que es uno de los más importantes en materia laboral, simplemente es que si usted en un contrato puede poner lo que usted quiera, es decir, que esa persona no es mi trabajador, yo pongo dentro de un contrato civil, pongámoslo de esa manera, que esta persona, que Luis Fernando no es mi trabajador, y a pesar de eso, lo que hace es desarrollar actividades de verdad para esa empresa, simplemente es un contrato de trabajo. La primacía de la realidad es que si en la realidad usted tiene un contrato de trabajo, por más que lo ponga dentro de un documento, va a existir un contrato de trabajo. Y eso es uno de los pilares fundamentales, el principio de la primacía de la realidad, y otro es el tema de la movilidad salarial. Esos son otros de los principios que tienen que ver con aquellos que a través de esta reforma quieren traer de la Constitución y ya implementarlos en la ley. Y además de eso trae una situación bastante importante para el tema de la estabilidad, y es ya que para efectos de que el trabajador, cuando firma su contrato de trabajo, ya va a tener como regla general todo lo que tiene que ver con el contrato a término indefinido. ¿Y por qué el contrato a término indefinido? Porque aquellos contratos diferentes, y lo vamos a ver en las modalidades contractuales, tienen una forma, digamos, que determinar por el paso del tiempo. Aquí va a ser el contrato a término indefinido la regla general, y lo dice de esa manera, y es que se van a entender que todos los contratos de trabajo para las actividades permanentes de su actividad empresarial tienen que ser celebrados, lo cual genera, obviamente, que para las pequeñas y medianas empresas que tienen diferentes necesidades sea un poco más difícil acudir a otro tipo de modalidades contractuales, las cuales vamos a ver ahora. Entonces, ya con el tema de estabilidad, dice, oiga, pero venga, es que aquí hay unas personas que tienen una estabilidad laboral reforzada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no lo puedo despedir así como así. O sea, muchas veces, en Colombia, lo que usted puede hacer cuando usted no tiene una justa causa para terminar un contrato de trabajo es que simplemente usted indemniza a la persona de acuerdo con una tabla que está establecida en la ley, y usted le dice, oiga, yo no, desafortunadamente su contrato de trabajo aquí ha terminado, yo lo voy a indemnizar, pero hay unas personas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho, no, es que estas personas usted no las puede terminar. ¿Por qué? Porque la Constitución y la ley los protegen. ¿Cuáles son esas personas y cuáles quiere traer de un desarrollo jurisprudencial? ¿Cuáles las quiere tener? Son las personas que tienen un fuero sindical, es decir, todas aquellas personas que hacen parte de un sindicato y que hacen parte de la junta directiva de un sindicato. Hay otros que no voy a entrar como ahí en detalles, pero hay otras personas que tienen un fuero de fundadores, que son los primeros 6 meses cuando usted funda o cuando se funda un sindicato. Entonces, esas personas usted no las va a poder despedir sin que un juez laboral lo autorice. Y además de eso tiene que existir una justa causa. La misma situación va a ocurrir con aquellas personas que tienen una afectación grave que dificulte el desempeño de sus labores en condiciones regulares. Ahí usted va a tener que ir ante el juez, perdón, ante el inspector del trabajo. Eso ya está establecido, ¿sí? Ya lo dice la ley, pero digamos que el tema es de cuando se habla de una afectación grave. Aquí lo que el fuero de eso, lo que la ley o este proyecto de ley ya está diciendo es, venga, vamos a definir cuál es el fuero de salud y cuáles son los trabajadores en una situación de discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos ya de esas situaciones, digamos que lo que está haciendo esta reforma va a decir, venga, cualquier persona que tenga una afectación que dificulte el desempeño de sus labores, se va a tener que ir ante un juez o ante el inspector del trabajo y decirle, deme permiso porque esta persona cometió una falta y aquí está la justa causa, y además de eso, aquí está el debido proceso.
o una persona que tiene una disminución una disminución física, psicológica o sensorial, que también no le permita desarrollar bien su labor, esa persona va a estar protegida por la ley para efectos de que el empleador ya no diga, es que usted no me sirve, porque normalmente estas personas lo que tienen que hacer es reubicarlas en otros lugares para que desarrollen un cierto tipo de labor, o en algunas empresas lo que ha sucedido es que estas personas, como tienen una situación de discapacidad y el sistema de seguridad social no los incapacita, porque no los puede incapacitar ya más, o no los pensiona porque no tienen una pérdida de capacidad eh, laboral superior al 50%, pues lo que tienen que hacer en estos casos es eh, reubicarlos en actividades en las cuales no son productivos. Entonces, muchas veces cuando esto sucede, lo que está evitando esto es que a ellos los despidan mediante una indemnización y de esta manera protegerlos. ¿Por qué protegerlos? Porque realmente nadie va a ir a contratarlos con este tipo de situaciones. Pero mire que aquí también hay una excepción, y es que si usted contrata las personas con esta situación de salud, usted ya no tiene que ir ante el inspector del trabajo, y así lo dice la misma reforma. Aquí hay una situación, por ejemplo, muy importante en las embarazadas. La protección de la maternidad normalmente va en este momento, según la ley, hasta únicamente la licencia de maternidad, es decir, las 14 semanas. Todo el proceso digamos, de embarazo más las 14 semanas de la licencia de maternidad. Aquí ya lo están extendiendo hasta los 6 meses después del parto. Entonces, esa es una de las novedades que trae esta reforma. Nos va a llevar a que todos los empleadores tengan que proteger a las madres, en este caso, ya hasta los 6 meses, que es cuando lo tenemos en este momento como hasta el tema de la lactancia o a la protección a la lactancia. Hasta ahí, digamos que son claras las reglas y usted tiene que ir y pedirle permiso al inspector de trabajo. Pero cuando habla de los fueros de madres y padres cabeza de familia y los prepensionados, no lo hace. O sea, no dice ante quién tiene que ir uno a pedirle el permiso, si es ante el juez laboral o si es ante la autoridad administrativa, situación que deja un vacío para las empresas, porque usted puede tener un prepensionado. El prepensionado dice que son aquellas personas que les faltarán 3 años para cumplir los requisitos. De acuerdo, de que para pensión usted tiene que cumplir 2 requisitos. El primero es la edad, que son 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, y tener en este momento 1.300 semanas, por lo menos en el régimen de Colpensiones, que es un régimen público. Entonces, si usted tiene 60 años y es hombre y tiene aún así 1.200 semanas, y a las 1.300 semanas, lo que sucede es que no lo va a poder despedir porque está prepensionado, ¿sí? Además de eso, aquí hay una novedad, y es que la jurisprudencia, digamos que el tema de prepensionado nació como consecuencia de un desarrollo jurisprudencial. La Corte Constitucional dijo que esas personas que les faltaban 3 años para pensionarse tenían una protección especial. Pero después, en otra sentencia, lo que dijo, vea, las personas serán prepensionados si les faltan 3 años, pero además de eso, no cumple con las semanas, ¿sí? Entonces, si la persona le faltan 3 años, pero ya tiene las 1.300 semanas, es decir, en este caso no tiene el fuero de prepensionado. En este caso le faltan 3 años para cumplir los requisitos, sea uno o sea el otro, o pueden que sean los dos. Entonces, en este caso, lo que está haciendo es trayendo no solamente un desarrollo jurisprudencial, ya poniéndolo dentro de la normatividad. Entonces, mire que el tema de la estabilidad ya empieza como a generar algo que el gobierno siempre ha hablado, y es de tratar de buscar que los empleadores no puedan disponer muchas veces de los trabajadores para poder terminar sus contratos de trabajo eh, con esa flexibilidad que ahorita tiene la ley. Situación, digamos, que es bastante contraria a lo que el mismo gobierno ha aplicado. Ahorita hace poco hubo la salida de 2 ministros, del ministro de Educación y la ministra del Deporte, que de su salida
a través de los medios de comunicación. Es decir, sabemos que un ministro es un cargo de libre nombramiento y remoción, es un cargo pues, de los más importantes del país, pero el gobierno predica, pero no aplica. Eso es una situación que uno tiene que yo creo que tiene que hacerlo, digamos, de manera general. Si usted va a ir a pedir esta situación para los empleadores, pues por lo menos también aplíquelo y siga un debido proceso, notifique a las personas de esta situación. ¿Sí? Entonces, esto es como el primer punto y es uno de los puntos muy importantes porque habla de principios, trae un listado de principios y trae aquellas situaciones que generan la estabilidad laboral para las personas. Posteriormente, habla de un proceso disciplinario, de un procedimiento disciplinario, y es que para las grandes empresas, para las empresas, pequeña, mediana o grande, en este momento el despido no es una sanción y como consecuencia de eso, hoy, de acuerdo con la jurisprudencia, no hay que realizar un proceso disciplinario, es decir, llamar al trabajador, llamarlo para que presente unos descargos, para que presente una defensa y además de eso, pues se le entrega una carta de despido como con las razones por las cuales está despidiendo. Es decir, aquí hablamos de despidos con justa causa, ¿sí? Cuando vamos a aplicar el artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, allí hay una situación y es que en este caso ya la norma va o obliga a adelantar un proceso disciplinario tanto para sancionar al trabajador como para despedirlo. Y además de eso, pues exige la implementación de un proceso al interior de la empresa, es decir, todas las empresas van a tener que acudir a su área de recursos humanos, a sus abogados, para establecer un procedimiento disciplinario dentro de su reglamento interno de trabajo, que incluye además de eso, porque pone unas reglas mínimas, ¿sí? Una comunicación formal. Es decir, yo le tengo que decir, vea, lo voy a llamar a un proceso disciplinario, le doy un traslado de las pruebas, estas son las pruebas de la situación que usted cometió, ¿sí? Esta fue la falta y estas son las pruebas. Hay una formulación de cargos y además de eso se lo llama para que le conteste los descargos. Es decir, aquí estamos hablando de que cada uno de las empresas para poder despedir a un trabajador con justa causa tiene que hacer y agotar ese tipo de procedimientos disciplinarios. En muchas empresas existen porque lo han desarrollado o a través de los reglamentos internos o lo ha desarrollado a través de convenciones colectivas de trabajo o pactos colectivos. Pero en muchas de las pequeñas y medianas empresas este tipo de situaciones no existe. Simplemente hay una falta, usted le entrega la carta motivada, muchas gracias, usted cometió una falta, esto en la empresa no lo podemos permitir. Ahorita no, lo tiene que llamar, darle traslado de las pruebas, es decir, vea, es que tengo un video donde usted está dormido, tiene que darle traslado de ese video, mostrárselo y además de eso, si la decisión que usted va a tomar tiene que estar motivada. ¿Por qué lo sanciono o por qué lo despido? Y además de eso tiene que ser proporcional a los hechos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo despedir a alguien simplemente por el hecho de que llegó tarde una sola vez. ¿Sí? Digamos que ahí no guarda una proporcionalidad. Y en este caso hay una situación muy importante y es que hay una modificación al artículo 62 y al numeral 15 que habla de que eso es, digamos que el numeral 5 es del cual nosotros, los abogados, de los abogados laboralistas y las grandes y las empresas, las empresas pequeñas, medianas, o los empleadores, parten para despedir a un trabajador porque hay un gran incumplimiento a sus obligaciones laborales. Lo que se hizo en el primer momento, en el primer borrador, fue eliminar todo lo que tiene que ver con reglamentos es decir, con conductas establecidas en reglamentos y en el reglamento interno de trabajo y en el contrato de trabajo como justas causas para terminar un contrato de trabajo. Y es que, ¿qué sucedía? Un empleador, digamos que la norma trae unas obligaciones muy cortas o muy generales para los empleadores y lo que hace el empleador es que va a su reglamento interno de trabajo o a políticas internas y establece unas conductas que para él se consideran como justas causas para terminar el contrato y con base en eso
se apalanca para poder realizar el proceso disciplinario o poder despedir al trabajador. Aquí lo que dijo la Corte o lo que se hizo en su momento, el primer borrador de esta reforma, es decir, sacó todo, dejó únicamente los artículos 58 y 60 del código y dejó por allá las convenciones colectivas y los laudos arbitrales, es decir, casi que dejó a discreción de las partes para que tanto la empresa como las organizaciones sindicales establecieran cuáles eran unas verdaderas justas causas y situación que amarraba o que dejaba a los empleadores eh, muy limitados para efectos de poder terminar los contratos de trabajo. Ahorita en esta nueva reforma o en este nuevo proyecto lo que hizo fue incluir los reglamentos internos. Entonces, ¿qué va a generar? Que todas las normas o las conductas que tiene regadas en contratos de trabajo, en lo que tiene en políticas, en reglamentos, que no sean diferentes al reglamento interno de trabajo, va a tener que incluirlas en el reglamento interno de trabajo y modificarlo con las implicaciones que esto tiene. Y es que cuando tú modificas el reglamento interno de trabajo, tienes que hacerlo siguiendo un procedimiento que está establecido en la ley. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el empleador despide al trabajador y no respeta este procedimiento? Pues que no produce efecto alguno el despido y simplemente el trabajador va ante un juez laboral y le dice, a mí me despidieron sin el cumplimiento de este debido proceso, hay una violación al debido proceso que es un derecho fundamental y procede el reintegro. Se excepcionan de esto los numerales 9, 11 y 14 que están relacionados con, digamos, otro tipo de acciones o unas conductas que ponen en peligro a la empresa y el 14 que está relacionado con el cumplimiento de los requisitos para pensiones, pero no requisitos, sino que ya esté pensionado e incluido en la nómina. Y además de eso, pues se incluye algo que ya estaba y es que el trabajador pueda estar asistido y acompañado de dos representantes de su sindicato. Entonces, esto es una situación que implica una nueva carga para los empleadores, ya tener que realizar esto va a tener que tener este procedimiento, va a implicar que acuda a nosotros los abogados, valga la propaganda allí, para poder adelantar los procedimientos disciplinarios, digamos, de la mejor forma. Hablemos de otras modalidades de contratación. No sé si hay preguntas hasta ahí o, Andrea, no sé si hay preguntas hasta ahí o hay alguien que tenga preguntas o continuamos. Bueno, creo que podemos continuar por lo que... pasando al tema de otras modalidades de contratación, esta reforma trae digamos, una novedad que para mí es algo bastante interesante. Y es que habla de los trabajadores agropecuarios. Y es que, bueno, primero que todo, habla de que son los trabajadores agropecuarios aquellos que atienden la necesidad primaria, ¿sí? Y saca de allí todo lo que tiene que ver con industrialización en temas agropecuarios, pero sí habla de aquellas actividades temporales, estacionarias, porque cuando dice que si la actividad es superior a 27 semanas, es decir, más o menos unos 6 meses, el contrato se entenderá a término indefinido. Entonces, aquí ya dice, bueno, usted va a poder contratar a personas en el campo que realicen este tipo de actividades, las describe allí en la reforma, y además de eso dice que el contrato puede ser de obra o labor. Entonces, esa es una de las situaciones. Pero además de eso le dice, oiga, vea, las personas que usted tuvo en la cosecha anterior van a tener derecho preferente sobre los nuevos. Es decir, si usted trabajador trabajó con esta persona, con esta empresa o con esta, no sé, finca, en la cosecha anterior usted tiene derecho preferente sobre los nuevos. Y además de eso, algo que sí creo que es la novedad y es que se crea el jornal agropecuario. Y es que, ¿qué va a hacer aquí? Normalmente
usted como trabajador tiene derecho a un salario, a unas prestaciones sociales y a la seguridad social. Aquí se queda el jornal agropecuario y lo que hace es pagarle como todo, como si fuera un salario integral, pero establecido con un salario mínimo diario, es decir, lo que es el salario mínimo lo divide en 30 y ese es el valor del salario mínimo, incrementado en un 30% por el factor prestacional y un subsidio familiar. Y de esa manera, cuando termine el contrato de trabajo, usted no le va a tener que liquidar ni prestaciones sociales, es decir, ni prima, ni cesantía a esos trabajadores, pero sí va a tener que darle las vacaciones, ¿sí? Entonces, o liquidar las vacaciones. Ese salario mínimo diario o ese jornal agropecuario va a quedar más o menos al valor de hoy, más o menos en 51.000 pesos. Esto tiene que ser pactado expresamente por las partes y por escrito, y además de eso, pues genera unas garantías para la vivienda del trabajador. Para las viviendas del trabajador que reside en el lugar de trabajo, ¿sí? ¿Qué más trae, por ejemplo, esto como de novedad? Trae una protección a los trabajadores en procesos de automatización y descarbonización. Y es que cuando usted en su empresa va a automatizar algún proceso que va a implicar la terminación de contratos de trabajo, usted tiene que empezar un proceso 6 meses con 6 meses de anticipación. Y usted va a tener que empezar a capacitar a ese trabajador para que desarrolle su actividad en otro lugar y evitar despedirlo. Y en temas de descarbonización, como son, digamos que empresas mineras muy grandes, ahí tiene que entablar y empiezas como ya a hablar de reuniones con las organizaciones sindicales, notificar a las organizaciones sindicales para buscar salidas a ese tipo de situaciones. Además, tendría que acudir al Ministerio del Trabajo en caso de que haya un despido colectivo. Digamos que son situaciones que son novedosas porque tratan de buscar una protección en el empleo, pero miren que ahorita ya todo el tema de la automatización está en todo, ¿sí? Nosotros podemos automatizar todas y muchas de las actividades que nosotros hacemos. Ya usted va a ChatGPT, entonces el ChatGPT le dice qué hace un abogado, cómo contestar cierto tipo de situaciones, entonces muchas veces estamos en un proceso de automatizar muchas de las cosas que hoy en día realizan muchos trabajadores y esta es una protección que busca el gobierno hacerlo a través de esta reforma. Lo mismo la reducción de brechas sobre todo especialmente para las mujeres, para evitar el tema de la discriminación por tipos de raza, por género, por condición sexual. Y además de eso genera otro tipo de licencias para que haya unas modificaciones para que los empleadores tengan que darle, y esto es otra situación que genera más carga para los empleadores, y eso tenga que darle unas licencias a los trabajadores porque tiene una calamidad doméstica, es decir, ya está establecido dentro de la ley, estaría establecido dentro de la ley este tipo de situación. Establece, por ejemplo, factores para evaluación objetiva en temas de incremento salarial y hay una situación muy particular y es que aumenta la licencia de paternidad a 12 semanas, es decir, en este momento la licencia de paternidad es de 2 semanas y lo que plantea es que al momento de quedar o si pasa esta norma, que se convierte en ley este proyecto en el Congreso, y es que ya la licencia de paternidad quedaría en 5 semanas en este año, en 8 en 2024 y finalmente en 12 semanas, son 4 meses en el 2025. Es decir, genera una carga adicional para los empleados. Y además de eso, hay otras novedades relacionadas con el trabajo en plataformas digitales. Y esto va de la mano con todos los temas de automatización. Sabemos que ahorita tenemos Uber, tenemos Didi, tenemos todo tipo de servicios a través de plataformas digitales. Tenemos Rappi, tenemos todas esas plataformas que nos ayudan en la vida del día a día, pero son trabajadores realmente los que realizan ese tipo de actividades. Y son trabajadores, porque la norma sí lo dice, son trabajadores que no desarrollan, que no tienen un contacto directo con una persona, sino que tienen un contacto directo con un algoritmo. Y así lo establece el, el proyecto de ley. El proyecto de ley obliga a este tipo de plataformas a que las situaciones problemáticas con los trabajadores las solucionen personas de verdad, que puedan tomar decisiones desde un punto de vista del raciocinio y no un algoritmo que esté previamente configurado.
Y además de eso, obliga a estos sistemas a pagar la seguridad social, a verificar la seguridad social de los trabajadores. Si esas personas no están afiliadas, no se afilien y no están al día en la seguridad social, ellos responderán por esas cotizaciones o por lo que les pueda llegar a suceder, una incapacidad, una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivientes y este tipo de cosas. Y además de eso, crea el contrato de trabajo de plataformas digitales de entrega o reparto, es decir, todas las plataformas de entrega y reparto ya no van a poder utilizar el contrato, el contrato autónomo, sino que esas personas van a estar ligadas a esa empresa, digámoslo, a Rappi o a iFood, van a estar ligadas mediante un contrato de trabajo. Ya la ley lo establece de esa manera. Es decir, tiene dos situaciones, una para unas plataformas digitales y otras para los de entrega y reparto. Ahí sí establece que es esa empresa la que es el empleado. Aquí hay otra situación ya, digamos que uno de los grandes políticas del gobierno y sobre todo de la izquierda en Colombia eh, es el proceso ha sido como una gran argumentación o siempre han reparado el tema de la ley 789 o la implementación de la ley 789 del 2002. ¿Qué traía esta normatividad? Entre muchas cosas lo que hizo fue ampliar la hora donde empezaba el recargo nocturno. Y además de eso, redujo la remuneración por el trabajo dominical y festivo. Entonces, la izquierda siempre ha dicho que esa norma no sirvió para lo que estaba creada en su momento, que era la creación de empleo. Yo creo que sí sirvió en ese sentido, porque quitó mucha carga laboral, mucha carga prestacional a los empleadores. Entonces, una de las premisas, de los pilares de este gobierno, es la de modificar y volver a esas normas que estaban antes de la ley 789, es decir, las que regían en la ley 50. ¿Que cuáles eran? Que el dominical y festivo se pagaba con el 100% sobre el salario ordinario. Aquellos que recuerdan en su momento esa norma, decían, no, es que el domingo se paga triple o se paga doble, ¿sí? Y era porque realmente se pagaba por el 100% sobre el salario ordinario, es decir, se pagaba 2 veces más el salario que ya estaba allí incluido en su remuneración normal. Y además de eso, vuelve a trae hacia atrás o hacia las 6 de la tarde el trabajo nocturno. En este momento, ¿cómo está? La ley dice que el trabajo nocturno empieza a las 9 de la noche. Es decir, a partir de ese momento, quien esté en una jornada laboral, por su hora de trabajo ganan 35% adicional. En este momento lo que quiere el gobierno es traerlo otra vez a las 6 de la tarde como estaba antes y genera, obviamente, va a generar al empleador, a los empleadores les va a generar una carga adicional, les va a generar un valor adicional prestacional para, digamos, para quien de pronto de una u otra forma no tienen presupuestado. De hecho, cuando salió todo esto, FECODE hizo la Federación de Comerciantes hizo una encuesta y muchas de las personas, del 27% de los encuestados, dijo que no podría contratar más personas y el 25% dijo que tendría que reducir su nómina. ¿Por qué? Obviamente porque todos los comerciantes trabajan y lo que tiene que ver con bares y restaurantes, por ejemplo, trabajan hasta ciertas horas de la noche. Entonces, muchas veces una empresa o una tienda, locales comerciales, que prestan servicio hasta las 8 o 9 de la noche sin tener que generar un recargo adicional, ahora a partir de las 6 de la tarde le va a tener que pagar a sus trabajadores un 35% adicional por esas 3 horas que nos trae esta reforma laboral. Además,
esto, digamos que reconfirma la duración de la jornada laboral, que pasa a ser de 8 horas diarias y 42 a la semana. Recuerde que en este momento hasta julio estamos en 48 horas. La reducción de la jornada de 42 horas a la semana va a ser, va a empezar a ser implementada de manera proporcional de aquí hasta el año 2026. Este año, en julio, va a bajar a 47, el próximo año baja a 46, posteriormente en el 2025 a 44 y en el 2026 a 42. Eso no ha cambiado. Que sí cambia, que cuando se implementó la ley 2101, lo que se dijo, oiga, esa jornada de 42 horas, entonces va a evitar que usted ya no ve el día semestral de la familia. No sé si ustedes lo recuerdan, que usted empleador tiene que darle un día al semestre al trabajador para que disfrute con su familia. Si no lo da, está incumpliendo la ley. Y además de eso, usted tiene que dar 2 horas de semanales para actividades de recreación culturales y deportivas o de capacitación. Situación que muchas de las empresas no lo realizan, ¿sí? Entonces, obviamente esto si usted trabaja las 48 horas, ahorita va a ser, si usted trabaja las 42 horas, pues va a tener que dar estas 2 horas semanales. Eso había desaparecido con la 2101. Esto vuelve y los trae y les dicen, no señor, aquí seguimos con las 2 jornadas semestrales y con las 2 horas semanales. Vamos a ver qué dice el Congreso de la República. Establece jornadas flexibles por responsabilidades familiares del trabajador. Es decir, que si el trabajador tiene a sus hijos, porque así lo dice, tiene a su cargo el cuidado de los hijos, de un adulto mayor, de sus familiares, de sus padres, o de su cónyuge porque está enferma, dice que se podrá implementar entre el empleador y el trabajador jornadas flexibles para este trabajador, pero que si usted empleador las niega, tiene que fundamentarlo y decirle al empleado por qué no le va a dar ese permiso. Otra situación muy importante, eleva el contrato de aprendizaje. Los aprendices del SENA lo eleva ya a un contrato de trabajo. En este momento los aprendices no tienen contrato de trabajo, tienen un contrato de aprendizaje, y al no ser contrato de trabajo, pues usted no tiene cierto tipo de obligaciones. Aquí lo que hace es elevarlo nuevamente a contrato de trabajo, y además de eso, pues usted le puede decir al SENA, señor SENA, yo no necesito las personas o los aprendices, fíjenme una cuota de monetización. Y antes lo que hacía usted era pagarle un salario mínimo en este momento, antes no, en este momento lo que usted hace es pagarle un salario mínimo al SENA por no tener esas personas. Ahorita lo subí a dos salarios mínimos. Obviamente esto va a generar más personas, digamos, va a generar un incremento en los valores a los trabajadores. Otra situación, y es que los trabajadores con un salario inferior a 2 salarios mínimos tendrán derecho a un incremento igual al IPC aplicado el 1 de enero de cada año. Y es que si usted tiene un trabajador, la norma dice que si usted tiene un trabajador, si usted es un trabajador que tiene un salario mínimo, pues cada año, de acuerdo con el incremento salarial decretado por el gobierno, se le incrementa su salario. Para el resto de los trabajadores de un salario .1 peso en adelante, se incrementa dependiendo digamos, de la voluntad de las partes, no digamos porque el empleador lo dice, de la voluntad de las partes. Si el empleador está dispuesto a incrementar el salario porque así lo puede hacer, lo realiza, y de acuerdo a unos factores objetivos. En este momento no, en este caso lo que quiere hacer es que si usted gana hasta 2 salarios mínimos, el salario incremente por lo menos el IPC del año inmediatamente anterior, para que de esta manera no pierda valor. Y por eso, cuando hablábamos de principios constitucionales, hablábamos de que el salario tenía que ser móvil, y así lo ha dicho muchas veces la Corte Constitucional. Creo que me estoy yendo el tiempo, entonces voy a tratar de apresurar un poquitico más. Y acá hay otra situación, y es que volvemos a lo que tenía que ver antes con la ley 50 del 90, en tema de indemnización por perjuicios. Hoy la tarifa está arreglada
en que si usted gana más de 10 salarios mínimos, tiene una tarifa de 30 días por el primer año perdón, 20 y 15, y gana menos de 10 tiene 30 y 20. Ahorita por el primer año le van a dar 45 días y de 2 a 10 años le van a dar 30 días por cada año subsiguiente. Me explico. La persona tiene exactamente 3 años de trabajo y lo van a indemnizar, pues lo que van a hacer es pagarle 45, sumar 45 más 60, en este momento serían 105 días de salario para poderlo indemnizar. Este incremento de la indemnización que hace genera estabilidad. Esta es la consecuencia de eso, porque cuando usted ve que un trabajador le vale tanto indemnizarlo, pues usted simplemente no lo va a hacer. Situación que no sucede en este momento con la tarifa que hay. Otra situación importante son las modalidades contractuales. Como ya lo decíamos, el contrato a término indefinido es la regla general. Tendrá vigencia mientras no sea terminado por una causa legal, justa causa o de manera unilateral por el empleado, con la indemnización que acabamos de ver. Y además de eso, digamos que deja el contrato de término fijo y el contrato de obra labor, pero dice, vea, si usted va a utilizar el contrato de término fijo, este va a ser una excepción. Debe constar por escrito. Y además de eso, usted solamente lo puede utilizar para situaciones temporales. Usted no lo puede utilizar para actividades permanentes. Es decir, yo no puedo contratar a mi vendedor por un contrato de término fijo de 6 meses, porque no. Como es una actividad permanente de la empresa, lo tengo que vincular ya a contrato a término indefinido. ¿Sí? Que es una situación temporal. Por ejemplo, yo necesito un trabajador para que me supla o me reemplace a mis trabajadores durante el proceso de vacaciones de todos ellos. ¿Listo? Yo lo contrato de manera temporal cuando terminó esa situación, que además yo la tengo que dejar dentro del contrato de trabajo, termina el contrato. Y además de eso, establece que no puede ser superior a 2 años, incluyendo sus prórrogas. En este caso, todavía autoriza, o la ley todavía traería el contrato de obra o labor, que son los contratos que se utilizan las empresas cuando prestan diferentes tipos de servicios a unos contratantes y que están ligados normalmente a contratos comerciales. Entonces, la norma dice también, vea, cuando usted no exprese a qué contrato de trabajo, a qué contrato comercial está ligado ese contrato de trabajo de obra o labor, lo que hace es que se convierte, eso es verdad, de verdad es un contrato a término indefinido y así lo vamos a hacer. ¿Sí? Además de eso, por ejemplo, la normatividad trae que el contrato de trabajo con el servicio doméstico ya tiene que ser establecido por escrito, y una situación bastante grave para mí es que obliga a que todos los empleadores registren los contratos de trabajo que suscriban ante el Ministerio del Trabajo. Esto para un tema de publicidad. Yo me imagino que el Ministerio del Trabajo tendrá que sacar una regulación sobre el tema, porque yo no puedo ir a entregarle copias de los contratos de trabajo al Ministerio por publicidad cuando se pueden filtrar todo tipo de, por ejemplo, de datos que son datos personales de cada uno de los trabajadores y que van contra la misma normatividad que hoy existe sobre datos personales. ¿Sí? Entonces, yo no puedo ir y filtrar los contratos de trabajo de los altos funcionarios de una empresa, del gerente de una empresa, porque ahí va a estar incluido su salario. Entonces, de una u otra forma, esto va en contra también de los mismos derechos de los trabajadores. Y habla de un tema de unidad de empresa o por grupo empresarial controlante, y es una situación pues, en la cual no voy a entrar porque es algo compleja, pero trae ya la posibilidad de que si hay un grupo controlante, todos los beneficios de ese grupo, de esa empresa, que es la mayoritaria, la que controla las demás empresas, esos beneficios que tiene el trabajador, de esos trabajadores se les lleven a las demás empresas, por lo que son las empresas subsidiarias. Finalmente, en el tema individual, pasando al tema de tercerización, yo creo que el tema de tercerización es uno de los temas más importantes que quería modificar el gobierno y que no pudo hacer. Porque en la tercerización, o sea, no pudo hacer yo creo que en el fondo, para que respecto de lo que inicialmente se pretendía, y era que nada de las actividades permanentes o del objeto social de la empresa estuvieran tercerizadas. Es decir, ellos no querían que esa situación siguiera.
Lo que modificaron fue, dijeron, listo, dejemos el modelo de tercerización, es decir, el contrato. Yo, empresa, contrato a una empresa contratista especializada en un tipo de servicio para que me lo preste a mí y para que me desarrolle este tipo de actividades. Eso es absolutamente legal. Pero ¿qué dijo la ley? O esta reforma, este proyecto de reforma, mire, usted va a poder tercerizar, listo, pero usted va a ser solidariamente responsable, es decir, usted va, si esa persona no paga, si esa persona natural o jurídica no paga los salarios, no paga las indemnizaciones, no paga las prestaciones sociales de sus trabajadores, usted va a tener que ir a pagar. Y además de eso, esas personas, esos trabajadores van a tener los mismos beneficios que los trabajadores, que sus trabajadores. Es decir, si yo tengo una política donde yo reconozco 10 días de salario adicional en junio, esos trabajadores de ese tercero van a tener que tener los mismos beneficios. Si no, hay una indebida tercerización y por lo tanto se está violando la ley. Hay una situación de que de una u otra manera eso hace ya inviable el tema de la tercerización o habría que buscar ya figuras jurídicas para poder hacerlo. Sin embargo, miren que al final yo les digo que también hay un límite al uso de contratos de prestación de servicios, pero además de eso el gobierno es bastante precavido en no ir a llevarlo al sector público, que es donde más se utilizan los contratos de prestación de servicios, sino que además de eso dice que solamente en la empresa privada. Entonces, la empresa privada que utiliza el contrato de prestación de servicios para actividades que son permanentes, pero que donde no necesitan tener un trabajador allí sentado y desarrollando la actividad, entonces dice, vea, hay un límite al contrato de prestación de servicios para atender actividades permanentes y subordinadas y usted no lo va a poder hacer. Ahí, ¿va a hablar alguien? ¿Tiene una pregunta? Otra de las situaciones que habla del tema de la tercerización. No, pero Micrófono. Bernardo tiene la mano levantada. Ya estoy terminando en esta parte de aquí para ir con la pregunta de Bernardo y las demás preguntas, y es que las empresas de servicios temporales también pueden una limitación y es que ya no puede ser utilizada para actividades permanentes. Normalmente, cuando hablamos de empresas de servicios temporales, usted puede acudir a ellas para suplir necesidades temporales de la empresa, pero digamos que son, son, son actividades o una labor que usted normalmente tiene dentro de su empresa, es decir, que es permanente, pero que necesita suplir una actividad, incrementos de producción, incremento en las ventas, suplir vacaciones y este tipo de situaciones, y además, y aquí, entonces dice que la empresa de servicios temporales no puede ser utilizada para ese tipo de actividades, y si lo hace o se supera el término legal, que eso ya está establecido, es decir, que no puede tener un trabajador más de un año en una empresa de servicios, de una empresa de servicios temporales, eso automáticamente un juez de la República te va a declarar el contrato con esa persona, pues eso no lo va a poder, no vas a poder, no lo vas a poder realizar. Digamos que dentro del marco general, espero pues haber sido claro, son las situaciones que traen la parte individual de la reforma. Hay unas situaciones pues muy puntuales que ya exigen otro tipo de detalle, pero no sé si ya Bernardo nos quiere hacer la pregunta o quién más nos quiere hacer preguntas allí sobre este tema.
Muy buenas noches y gracias por la invitación. Mi pregunta es la siguiente. Frente a una necesidad laboral que tenemos en nuestro país, como es la falta de generar empleo, como es el trabajo informal que tenemos, veo que con esta norma siempre se ha establecido que que hay una inferioridad o la parte más débil en una relación laboral, pues es el trabajador. Pero con tantas trabas que están colocando con estas normas, ¿no creen ustedes que lo que están llevando es a que se contrate cada día menos? Gracias. Hola, Bernardo. Mira, sí, esa es una de las grandes críticas que se le ha hecho a esta reforma laboral porque realmente no ataca el problema de raíz que es el tema de la informalidad. Desafortunadamente el gobierno buscó establecer una reforma laboral para los trabajadores actuales, para las personas que ya están contratadas, para las organizaciones sindicales, pero no buscó un empleo de verdad, algo que pueda llegar a generar empleo para las personas que están en la informalidad, que están desarrollando cierto tipo de actividades que pueden ser empleadas o para que las empresas puedan ya formalizar cierto tipo de trabajadores que no tienen formalizados y que tienen o a través de contratos de prestación de servicios o que no los tienen, por ejemplo, afiliados a la seguridad social, no les pagan primas, no pagan ese tipo de cosas porque realmente generan un costo adicional que muchas veces las empresas, no es porque no lo quieran pagar, las empresas no pueden asumir. Entonces, tienes absolutamente toda la razón y esa es una de las grandes, de los grandes errores de esto y de las por lo que más se ha criticado este proyecto de reforma. Creo que Sandra. Hola, 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 qué pena. Buenas noches para todos, buenas noches Luis Fernando. Con respecto a mi compañía, nosotros somos una compañía de eventos, ¿cierto? Y contratamos, digamos que técnicos y operadores logísticos, digamos, por eventos puntuales, de 2 a 3 días o 4 días. Nosotros les pagamos a ellos digamos, su ARL y su planilla. Mi pregunta puntual es, ¿esta reforma cómo puede afectarnos a nosotros como compañía? Si hay alguna afectación o va a cambiar alguna modalidad de contratación. Es decir, tendría que ser, entiendo que lo que acabas de explicar, que sería una contratación a término indefinido. Me gustaría que me aclararas eso. Muchas gracias, Luis Fernando. Hola. Pero espérate un momentico, Andrea, yo le contesto algo muy básico, pero sí, ahí lo que ahí lo que tienes que mirar es el tema del modelo de contratación. No necesariamente tiene que ser a contrato término indefinido, pero sí podemos revisar el modelo de contratación
que debes implementar. No necesariamente tiene que ser contrato a término indefinido. Creo que ahí Sandra también tiene la mano levantada. Si quieres, adelante con tu Hola, pregunta. buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo en mi empresa es de alimentos, se llama Estudiar al Perrero. Yo los manejo a ellos en la tercera prórroga del contrato, se le hace contrato a término fijo a 1 año. Cuando ya pasan al año, se les hace la liquidación completa, quedan en cero, si salen a vacaciones 15 días y se les hace otro contrato. Tengo varios empleados pues que tienen varios años como en este término. ¿Eso cómo quedaría entonces en el momento? Mira que ahí la situación cambia porque ya contratos a término fijo de manera sucesiva no lo vas a poder continuar haciendo. Entonces tienes que migrar a otro tipo de contratación laboral que lo podemos revisar directamente a ver cuál es el modelo que más se pueda, digamos, acomodar a tus necesidades empresariales, pero definitivamente lo que tiene que ver con el contrato de término fijo, como lo dije ahorita, va a cambiar y va a ser únicamente para situaciones temporales. Ok, mil gracias. Voy a tratar de no extenderme mucho con el tema de la parte colectiva, pues porque es un tema bastante también complejo que de una u otra forma, no sé si aquí hayan personas o empresas con organizaciones sindicales. En el tema de la organización sindical tiene, digamos que 4 pilares o 4 fundamentos. El tema de la asociación sindical, el fortalecimiento de la negociación colectiva, las prohibiciones y la huelga. En el tema de asociación sindical, listo, André. Bueno, ya pues con el tema de la asociación sindical, ya en un tema de garantías a las organizaciones sindicales, normalmente este tema de las garantías está incluido dentro de los pliegos de peticiones, esto no está en la ley, y se habla ya de un reconocimiento directo a las organizaciones sindicales, es decir, toda situación que no está regulada en la ley y que los sindicatos quieren traer ya a este tipo de normas. Establece que la comisión de reclamos corresponde al sindicato más representativo, es decir, una de las situaciones que quiere implementar el gobierno a través de esta reforma es un tema más de representatividad. Hoy pueden existir las organizaciones sindicales que quieran. Muchas veces lo que existe son carruseles sindicales en las empresas. Los mismos trabajadores crean 2 y 3 sindicatos para tener 2 y 3 juntas con fuero sindical y no poder despedir a esas personas a menos que exista una justa causa y que el juez laboral lo autorice. Entonces, lo que busca aquí, que realmente es positivo, es generar un fortalecimiento del sindicato. ¿Y cómo se fortalece el sindicato? Pues un sindicato grande, con muchos trabajadores, va a poder generar más presión que 10 sindicatos con 25 trabajadores. En cambio, uno solo de 250, pues va a generar mucha más presión sobre el empleador para acceder a negociar los pliegos de petición. Entonces, eso es una de las situaciones que busca regular aquí la normatividad, el tema de las conductas antisindicales y las sanciones a ello.
hay un fortalecimiento en la negociación colectiva y establecen niveles de negociación, y lo que pretende el gobierno es que ese nivel se negocie por rama o por industria, es decir, que la industria digamos, de las telecomunicaciones, el comercio, la rama del comercio o la industria petrolera realice negociaciones globales y que fije unos términos mínimos para los trabajadores de ese tipo de industria. Hace una excepción, porque una de las críticas que hacía es, venga, usted va a nombrar, usted va a desarrollar o quiere que se negocie que se negocie un pliego de peticiones por una rama que puede tener pequeñas y medianas empresas que no son capaces de soportar la carga económica de este tipo de pliegos de peticiones o de beneficios extralegales. Como consecuencia de eso, lo que hace es saca a las pequeñas y medianas empresas de allí, pero lo que hace también es extender los beneficios a a los trabajadores no sindicalizados. Entonces, una forma de fortalecer la negociación colectiva y fortalecer las organizaciones sindicales es llevar todos los beneficios que ellos tienen a los trabajadores que no están sindicalizados. Entonces, lo que dice es, vea, si usted en una empresa tiene un solo trabajador sindicalizado o hay un sindicato, ya usted no puede negociar un pacto colectivo, que es lo que hace parte de las prohibiciones. O sea, usted no puede tener una política, no puede tener un reglamento de beneficios extralegales. Usted va a tener que negociar con el sindicato y se lo va a tener que aplicar a todos los trabajadores si una quinta parte de sus trabajadores está afiliada a la organización sindical. Entonces, busca que a través de esta reforma que se busca, aplicárselo a todos, pero además de eso, que haya un solo pliego, una sola mesa de negociación, una sola comisión negociadora. No lo crean, fortalecen las organizaciones sindicales. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí cada organización sindical busca su propio beneficio y los líderes sindicales buscan los beneficios, digámoslo de esta manera, los beneficios de su sindicato. Pero muchas veces hay organizaciones sindicales que lo que hacen es buscar unos reconocimientos económicos y unos permisos sindicales para desarrollar su actividad sindical, no para buscar el beneficio de los trabajadores. Entonces, esto es lo que sí hace el gobierno, es, venga, vamos a establecer unas reglas claras y además de eso unas prohibiciones, es decir, yo le voy a prohibir a las empresas que tienen organizaciones sindicales que tengan beneficios intralegales independientes a lo establecido en la convención colectiva para fortalecer el sindicato y no debilitarlo o darle a los trabajadores, por otro lado, algo que van a encontrar en la organización sindical. Y finalmente, pues como para hacerlo más cortico, el tema de la huelga, lo quiere regular, quiere permitir huelgas parciales, quiere que se surta un mecanismo solamente en la huelga contractual, es decir, aquella donde no hubo arreglo por presentar el pliego de peticiones. En las demás, miren, a ver, no dice absolutamente nada. En los servicios públicos esenciales, por ejemplo, en este momento está prohibida la huelga y aquí lo que hace es la permite, pero usted como trabajadores va a tener que garantizar que se preste un servicio mínimo cuando se trata de huelga de servicios públicos esenciales. Y dice que los servicios públicos esenciales son aquellos cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, seguridad y salud de toda o parte de la población. Les amplía los términos. Digamos que esta situación es bastante... el tema de la huelga sí es bastante amplia para las organizaciones sindicales, bastante benéfica y quiere de una u otra forma pues protegerlas para efectos de darles ciertos tipos de beneficios que en este momento muchos de ellos están buscando que sean implementados. Entonces digamos que esa es, digamos, la parte de sindical muy rápida, pues, porque realmente es, no entra a profundidad en ella, pero pues, hasta allí como la situación, como para no hacer y no extenderme mucho más. Entonces, ya.
Pero el tema de la reducción de la jornada laboral no es que sea beneficioso o no, pues es la ley. O sea, ya tiene que buscar las empresas la forma de implementar la disminución de la jornada laboral. Hay diferentes mecanismos. Las empresas, por ejemplo, hay empresas que tienen un servicio continuo de 8 horas, 3 turnos de 8 horas, lo que van a hacer es empezar a pagar horas extras. ¿Sí? Entonces, le van a empezar a pagar una hora extra al trabajador, pero posteriormente van a empezar a trabajar ya nada más turnos de 7 horas. Digamos que tienen que buscar dentro de los mismos, hacer una configuración allí eh, para que empiecen a disminuir la jornada laboral. Yo siempre, yo siempre he dicho que muchas veces las 48 horas semanales para cierto tipo de actividades no son absolutamente necesarias. Hay empresas que ya empiezan a disminuir sus jornadas sin que la ley lo tenga establecido, sobre todo en las áreas administrativas. Digamos que en las áreas operativas es mucho más complicado y requiere otro tipo ya de configuración. Pero, pero con el tema de la disminución de los beneficios, yo creo que es acomodarse a la situación que tiene, que ya la ley tiene establecido, o empezar a pagar la hora extra ya como está establecido. Y lo concerniente, ahora sí, no entiendo la pregunta, si está relacionado con eso, pues básicamente la persona tiene que empezar a pagar horas extras, porque lo que trae la modificación aquí no es que las horas extras vayan a cambiar en la reforma. Las horas extras no cambian. Lo que cambia es la forma de la remuneración del recargo nocturno, que ya no va a ser a las 9, sino a las 6 de la tarde si pasa el proyecto de ley. ¿Sí? Y el recargo dominical o festivo, que va a pasar del 75 al 100%, pero el 75% por la hora extra nocturna o el 25% adicional por la hora extra diurna no tiene modificación. Pero Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.